7:30 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más, continúa con nosotros. Recuerden, toda su participación la estamos recibiendo a través de @Primera Página, nuestra etiqueta numeral Primera Página en Twitter, y si lo desean también, @GaboBZLA, que es abreviación de Venezuela en Twitter. Allí estamos recibiendo también sus inquietudes. ¿Sus cuentas en redes sociales, señor Mujica? Felipe Mujica H, arroba. En Twitter. Para hacer Twitter, arroba Felipe Mujica H. Ok. Dejamos pendiente antes de ir a la pausa, en este escenario electoral que se está describiendo en Venezuela, o cómo se está conformando este escenario electoral, se habla mucho del candidato unitario, pero hay discrepancias en torno a cómo se llega a ese candidato unitario. Hay quienes proponen primarias, hay quienes dicen que debería ser electo por consenso. ¿Cuál es la opinión de Felipe Mujica respecto de este tema? Eso se ha ido ampliando. Hay quienes dicen que hay que tirar los dados, hay quienes dicen que hay que colocar los 4 palos, y entonces el que saque el más largo es el candidato. Hay ya varias modalidades sobre esa materia que están también en pleno desarrollo. Mira, yo creo que la primera consideración es política. Yo creo que nada de lo que se está haciendo en este momento tendría sentido ante el país si los sectores democráticos no logramos de manera transparente, de manera responsable, decirle al país: señores, todos los que estamos aquí, que formamos parte de un amplísimo campo de la sociedad venezolana, donde hay chavistas disidentes, donde hay sectores opositores, donde hay ciudadanos que simplemente no nos parece que este gobierno pueda resolver los problemas, o donde hay cualquier cantidad de sectores que queremos resolver los problemas del país, le decimos al país: nos hemos puesto de acuerdo en que este nombre es factible y que este nombre es el que está respaldado por nosotros y es el que le decimos a los venezolanos, colocando como interés, como prioridad por encima de todo a Venezuela, que voten y participemos con ese nombre. Eso implica que, por supuesto, la responsabilidad de candidatos y la responsabilidad de los partidos es muy grande. En este momento, que yo sepa, se habla de Henry Ramos, se habla de Henry Falcón, se habla de Claudio Fermín, que hayan confirmado plenamente que ellos colocan su nombre para ser opciones en el campo opositor. Esos 3 ciudadanos tienen una gran responsabilidad, que es tener que colocarse. Yo he colocado el ejemplo en varias oportunidades y te aprovecho para repetirlo, en la misma condición que, por cierto, coincidencialmente 3 también, en el caso chileno, se consiguieron un día en que tenían que escoger al candidato. Se consiguió Ricardo Lagos, Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Y Ricardo Lagos le dijo en esa reunión a Patricio Aylwin: Patricio, yo tengo el mejor partido, estoy mejor que todo el mundo en las encuestas, pero el que le puede ganar a Pinochet eres tú. Por lo tanto, el candidato debe ser tú. ¿Quién era Patricio? Una persona que había estado de alguna manera vinculada a una etapa a Pinochet, después fue el jefe de la campaña del plebiscito, y en las encuestas, en el momento en que decían que él es el candidato, creo que tenía como el 1 o el 2%. Casi ni figuraba. ¿Sabes? Casi ni figuraba, y no tenía partido político. Bueno, ese acto de responsabilidad que se expresa en ese ejemplo tiene que ser tomado como referencia por los venezolanos. Pero ¿por qué es mejor el consenso que una primaria, que consulte al pueblo, que consulte a las bases, que consulte a distintos sectores ampliamente, y que la gente vaya y elija a través de un proceso de primaria? Mira que yo no he dicho que es mejor una cosa o la otra. Te he puesto un ejemplo de cómo eso se puede resolver de otra manera. Si tú me preguntas a mí cuál es el mecanismo, yo diría el que sea, ¿no? Ahora, el problema del que sea tiene que ser visto en la realidad. ¿Hay tiempo de hacer primaria? Primera pregunta. A lo mejor no hay tiempo de hacer primaria, y entonces si no hay tiempo de hacer primaria, estamos obligados a buscar otro mecanismo. Ahora, ese otro mecanismo, aquí la propia oposición, en el año 2006, dio un ejemplo de responsabilidad, de madurez. Recuerda que venían de la barbaridad, del error garrafal de no haber concurrido en el año 2005 a la elección de la Asamblea Nacional, y vino la elección presidencial, y aparecieron 3 precandidatos. Apareció Manuel Rosales, Teodoro Pekov y Julio Borges. Bueno, y los 3 candidatos tuvieron la madurez, la responsabilidad de poder concertar entre ellos un mecanismo. Y el mecanismo que finalmente seleccionaron fue una encuesta. Y buscaron una encuestadora, se pusieron de acuerdo, la encuesta se hizo, se presentó el resultado, y los 3 candidatos llegaron al acuerdo de que el candidato era Manuel Rosales. Es decir, eso se puede hacer.
No estamos diciendo nada que no haya ocurrido en Venezuela. Vamos a monitorear algunas de las inquietudes de la audiencia, señor Mujica. @Tony Musati le plantea lo siguiente, le pregunta lo siguiente. Bueno, por cierto, muchas preguntas han llegado de este mismo tenor. El presidente electo esperaría 8 meses para asumir el poder y será juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente, le pregunta. Esa pregunta es interesante por lo siguiente. Quienes dicen que si la elección es en abril, que no es el momento constitucional de hacerlo, usted dice, yo no la hago en este momento constitucional, pero para los efectos de la toma de posesión sí señalo que el momento es la fecha constitucional. Es decir, casi un año después. Sí, no, yo creo que está claro que en términos políticos eso es un absurdo. Eso es posible que alguien lo piense, pero hay que colocarse en el país qué tendríamos si el gobierno pierde la elección. ¿Qué capacidad podrá tener en ese momento un gobierno perdiendo la elección de pretender mantener a un presidente que viene de perder y qué autoridad tendrá ese presidente frente al país? Son realidades políticas que no pueden ser vistas solamente como problemas formales o como temores, porque si simplemente lo ves como temores, te ocurre como el cuento que yo he hecho cuando se te accidenta el carro y tienes que pedir un gato prestado y entonces dicen no me lo va a prestar, entonces cuando te tocas la puerta, ¿me presta el gato? No, y tú le insultas a la persona. No puede ser. @Bolívar Divisa le dice, señor Mujica, usted invita a participar en el acto electoral sin importar de elegir un candidato unitario, sea como sea. Suena como un suicidio a la democracia. ¿Qué le responde? No entiendo por qué, porque yo estoy diciendo que hay que buscar un candidato unitario y el mecanismo debe ser el que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, aquí se están haciendo reuniones distintas. Ayer, por ejemplo, yo conversé con Henry Falcón, Eduardo Fernández, el COPEI, Avanzada Progresista y el MAS, venimos reuniéndonos, tratando de buscar alternativas. ¿Creando una nueva plataforma? No creando una nueva plataforma, simplemente tratando de buscar una solución a este problema. Yo tengo pendiente una reunión con Henry Ramos para hablar sobre el mismo problema, en función de un papel que tenemos que asumir entre todos, que es tratar de ver de qué manera se crea una solución, porque el interés principal no puede ser que nosotros aparezcamos dando la cómica, diciendo, no nos pudimos poner de acuerdo, entonces hay 3 candidatos. Olvídate de eso entonces, simplemente dile a Maduro que lo reconoce y que está electo por no sé cuánto tiempo. En solo 10 segundos para despedir, señor Mujica, ¿tiene la oposición chance de ganar con estas condiciones la elección presidencial? Bueno, si vamos con un solo candidato, vamos en una conducta unitaria, minimizamos la abstención y los abstencionistas entienden que por lo menos deben dar el chance a no profundizar la división de la oposición y dejar que el mecanismo de participación se produzca, por supuesto que se puede ganar. Lo único que no espera el gobierno es que haya un candidato único y que ese candidato único pueda ser presentado por todos los factores. Ese escenario que precisamente tenemos que construir es la responsabilidad que tenemos hoy. Lamentablemente el tiempo se agotó, pero como siempre agradecido, bueno, señor Mujica, estamos en contacto, de que haya tenido la gentileza de acompañarnos la mañana de hoy. Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo. A las 7:38 de la mañana vamos a monitorear cómo se comporta el tránsito y la movilidad acá en Caracas. Luis Carlos Parada listo para presentar el reporte.